¿Qué tal, amigas y amigos de Alquimia TV? Es un gusto saludarlos nuevamente después del noticiero de la mañana. Pues ahora ya estamos aquí listos para echar una buena plática, una buena charla con una invitada muy especial, pero aparte desayunando luego muy rico y muy delicioso en uno de los mejores lugares que hay en Zacatecas, como muchos de los que tiene nuestra capital y el estado, que luego ya los vamos a dar a conocer. Este es el programa Desayunando con, un programa que está orientado a promocionar los negocios de Zacatecas, la gastronomía de Zacatecas, darles un pequeño impulso a los empresarios zacatecanos, reconocer su esfuerzo y presumir la comida que tenemos en Zacatecas. Además, pues conocer algunas de las figuras políticas o empresariales de Zacatecas para que ustedes conozcan esa otra parte de los gobernantes, de quienes toman decisiones en nuestra entidad. Así es que bienvenidos a Desayunando con. Recuerde que estamos transmitiendo totalmente en vivo y hoy estamos instalados aquí en el restaurante del Hotel Emporio, un lugar icónico, tradicional. El concepto de este hotel es un concepto tradicional que busca que siempre los viajantes se sientan como en casa, y esperemos que así se sienta como en casa nuestra querida y estimada María de la Luz Domínguez Campos. Bienvenida, muchas gracias por aceptar esta invitación, querida Luz. Pues muchas gracias, te agradezco de verdad la invitación para acompañarte en este nuevo proyecto comunicacional. Te felicito y Muchas felicito por gracias. supuesto al medio, porque siempre es muy importante que existan nuevas alternativas de comunicación en Zacatecas, y bueno, este nuevo medio que tiene apenas 3 meses en el estado de Zacatecas y que seguramente contribuye mucho al derecho a la información y por supuesto a comunicarle a los zacatecanos, a los mexicanos y a la gente que ve a través del internet en el mundo qué es lo que pasa en Zacatecas. Muchas gracias por la invitación. Así es, mi estimada Luz, fíjate que pues ya que vamos a estar aquí en este desayunito rico, ya nos trajeron una bebida calientita. Hoy amanecimos un Zacatecas bastante frío, nubladito, se antoja un cafecito, un tecito, porque luego estas conversaciones se prestan para echar chal. Vamos echando chal, vamos a platicar un poquito de ti, de tu vida, de tus proyectos, tu trabajo. Muchas gracias. Queremos saber quién es Luz, mientras nos tomamos este cafecito, un panecito. La atención aquí en el Emporio es inmejorable, es tradicional y la comida es muy rica. Por eso decidimos venir e invitarte, que tenemos cosas que platicar. Eres una persona que mucha gente conoce en Zacatecas. No hay que decir que todo el mundo conoce, porque somos muy totalitarios y radicales, y de repente le dices a alguien, pues sí conoces a fulana, pues quién sabe, pero pues vamos presentándoles a la gente quién es Luz Domínguez. ¿Cómo ves? Sí. A ver, platícanos quién es Luz, de dónde, Claro. dónde nació. Sí, bueno, decirte que María de la Luz Domínguez es una mujer profesionista, académica, que ha estado en diversos cargos públicos y que en todos y cada uno me he dedicado a contribuir desde ese espacio para mejorar Zacatecas. Quiero decirte que yo estudié la licenciatura en Derecho,
luego hice una maestría en docencia e investigaciones jurídicas, ambas en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nuestra alma mater, güey. Claro, y además yo soy docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas. También estudié un doctorado en Derecho, precisamente en el Instituto del Estado y del Derecho, conjuntamente con la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y estudié también una especialidad en Derechos Humanos, en coordinación de la Universidad Castilla-La Mancha con el Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH, precisamente porque pues yo he estado trabajando muchos años en temas de derechos humanos, fui presidenta de esa institución y bueno, me he dedicado a hacer una vida académica muy importante. En este momento decirte que pues sigo estudiando, sigo preparándome y precisamente con el ánimo de contar con las herramientas, los conocimientos, por supuesto, todos los elementos necesarios para que cuando ocupe un cargo público, cuando ocupe un cargo de docencia, pueda brindar de manera muy eficiente el trabajo. Y bueno, esta parte académica que además me ha gustado mucho porque me ha dado la oportunidad de conocer a muchísimas personas, por supuesto contribuir con muchas de ellas y también he recibido muchas enseñanzas de mis maestros, a quien siempre les estoy agradecida, también a la Universidad Autónoma de Zacatecas, muy agradecida por ese oportunidad que le dan a las personas. Yo soy una convencida, Tania, de que la principal herramienta para que el ser humano pueda desarrollarse y progresar es la educación. Porque pues, hay muchas formas de tener cierto progreso, pero de manera lícita y de manera sobre todo comprometida, pues es la educación. Entonces yo soy un amante de la educación y por supuesto soy una persona que recomiendo siempre a los jóvenes que estudien una carrera y que esa carrera les va a abrir las puertas a muchos espacios, como a mí me la ha abierto. Por supuesto, yo también soy una convencida de que hay que estar estudiando y que la capacitación, la preparación, el aprendizaje debe ser constante. Tenemos que estar todo el tiempo a la par de las nuevas tecnologías, a la par con los temas públicos y no necesariamente tenemos que ser personas que dicen, es que eso es pura política, a mí no me interesa la política. Bueno, de entrada somos animales políticos todos porque hacemos política incluso al interior de nuestro hogar, cuando estamos ejerciendo esos roles de poder, de control al interior de la casa, luego como madres y padres de familia en las escuelas, participamos, todos formamos parte de una democracia en nuestro país, claro. Entonces hay que participar. Déjenles, les comento que yo a Luz Domínguez la conozco desde hace chorrocientos años y no vamos a decir qué edad tenemos. Pero la conozco hace muchísimos años cuando, si no me equivoco, militabas en el extinto ahora ya partido Convergencia. Claro. Convergencia por la Democracia. Por la democracia. Ahí la conocí y era una jovencita así metida en los libros. La conocí en la legislatura del Estado cuando en aquel tiempo estaba de diputado local Elías Barajas Romo. Así es. Desde entonces establecimos pues una buena amistad, que luego es difícil, habremos de decir, es difícil de establecer amistades periodistas funcionarios porque son relaciones de poder, relaciones de control, relaciones de interés, ¿estás de acuerdo? Sí, pero siempre creo que cuando las personas actúan de buena fe, con buen ánimo y sobre todo con mucha sinceridad se pueden construir amistades. Y yo puedo decirte aquí en tu medio y decírselo a los zacatecanos, a las zacatecanas, que tú has sido una periodista muy profesional, una periodista que siempre ha actuado con mucha ética y eso ha permitido también que puedas construir amistades sólidas con distintos personajes, tanto políticos, académicos, de la sociedad civil. Y de manera específica, pues yo te agradezco tu amistad y por supuesto reconozco que a lo largo de estos casi 25 años de ejercicio profesional, pues ha sido posible construir muchas amistades, pero también conocer gente muy valiosa como es el caso. No, hombre, pues muchas gracias por tus palabras. Híjole, ¿ya viste la manera de promocionar el PATI pues a la hora de la comida? Bueno, y aprovecho para decirte que yo soy una persona que vengo muy reiteradamente aquí al Emporio, yo se los recomiendo porque es un lugar además con una gran variedad de alimentos, está bien rica la comida. Sí, es muy limpio el lugar. Y eso también la gente lo agradece. Lo reconoce, lo agradece, ¿verdad? Sí. Yo creo que por eso es uno de los favoritos. Además, el lugar
está o sea, es un sitio privilegiado porque estamos frente a Plaza de Armas y aquí uno tras otro de los eventos que hay en Plaza de Armas, la gente corre para acá. Además aquí el Emporio tiene Claro, una terraza también muy bonita que se renta para distintos eventos sociales claro. y cuando hay eventos, conciertos de gran gala que los hemos tenido en Zacatecas, pues este es un lugar muy socorrido y ahorita que avisaron pan recién horneado, nomás lo hacen para sacarnos la tentación. ¿Qué te gusta desayunar? Sí, Cuando has sí. venido aquí, ¿qué te gusta? Bueno, yo trato de cuidar mucho lo que como. Yo Si eres muy fit, regularmente, estás muy delgadita, pero mira, yo más o luego menos. pensé en el pan y tú No, estás bueno, yo no como mucho pan, Okay. de vez en cuando, pero no habitualmente. Regularmente consumo fruta, verduras, por supuesto, huevos al gusto que los hacen de manera muy rica aquí en este lugar. eh, Agua, tomo mucha agua, o sea, sí trato de cuidar la alimentación. Y eso además de que ayuda a la salud, también te hace sentir muy bien. Por eso digo, pueden venir a este lugar, al Emporio, a su restaurante, tienen alimentos de distinta naturaleza que se puedan adecuar a la vida y al gusto de los clientes. Yo se los recomiendo. Oh, sí, no, pues bueno, por Sí, recomendaciones no, no, no para aquí, ¿verdad? Pero sí, estábamos sí, hablando, ¿dónde sí. naciste, Luz? Comentarte, bueno, yo soy de Río Grande, Zacatecas, luego vengo aquí a estudiar la preparatoria y la universidad, y por supuesto que a mí me encanta Zacatecas, O sea, eres joven capital. migrante de los municipios que se vino a la Sí, capital y que a encontré, prosperar. claro, en la educación la herramienta fundamental para poder crecer y sobre todo para prepararme y encontrar posteriormente una oportunidad profesional. Y efectivamente, déjame comentarte que yo participé en la política a través de la militancia en un partido político, como bien tú lo referiste, al lado de ¿Esa fue grandes... tu primera incursión en un partido en aquellos Sí, años? sí, claro, y además porque nos tocó construir el partido. A nosotros nos invitaron, no solamente a mí, a un grupo de compañeros que estábamos en la universidad, en el mismo grupo, de la Facultad de Derecho, nos invitaron a conformar un nuevo partido político. Y así como es difícil emprender un proyecto de un medio de comunicación, de una empresa, pues la construcción y la edificación de un partido político requiere de mucho esfuerzo, Sí, no de es mucho menor, compromiso, claro. sobre todo de mucha visión política. A nosotros nos invitó efectivamente, como lo señalabas, el licenciado Elías Baraja Romo, y todos éramos sus compañeros en el grupo. Nos invitó a que todos formáramos parte de este partido. La gran mayoría empezamos a participar con él en política, y eso nos dio la oportunidad de conocer particularmente todos los municipios. Yo he recorrido infinidad de veces los 58 municipios, conozco gente en todos los municipios de aquella época y de las nuevas responsabilidades que he tenido. Y entonces nos invita a construirlo, y fue un proyecto extraordinario porque en la primera elección alcanzamos el 4% de la votación total efectiva. Eso es muy difícil, Claro, en un estado en donde hay partidos mayoritarios hegemónicos de toda la vida. y que bueno, que tienen todos los recursos y que pues evidentemente también tenían los liderazgos. En ese partido me dieron la oportunidad de ser regidora en la capital. Y en ese espacio aprendí cómo funciona un municipio, pública. cómo funciona el ayuntamiento. Y me tocaron dos comisiones muy interesantes. Una de ellas fue la de obra pública. Y fíjate, en esa comisión me tocó hacer cosas extraordinarias por Zacatecas. Gran compromiso en esa comisión. Claro, regularizamos varios fraccionamientos. Tiene muchos años el fraccionamiento Juana Gallo que no le daban, no se hacían los trámites correspondientes para que lo autorizara el Cabildo. Hicimos todo lo necesario y se autorizó. Mecánicos 2, el que está por donde está el mercado de abastos, también, y otros más. Pero sobre todo lo que logramos es dar certeza jurídica a muchas familias con algunas de las acciones que se hicieron en el municipio. Me tocó regularizar todas las iglesias de aquí de la capital del estado porque no tenían esas no estaba formalizado el trámite. Las la iglesias legalización. se les donó a las asociaciones religiosas, en este caso al obispado, pero no estaba regularizado. Entonces se hizo todo el proceso para luego turnarlo a la legislatura y que diera cauce formal. Y además de eso, muchas acciones. Pero me tocó una comisión muy importante, Tania, que fue la de derechos humanos.
Ándale, y ahí fue donde dijiste, Sí. cling, A mí el amor al derecho humano. Sí, a mí me encanta este tema, creo que es uno de los aspectos más relevantes en materia de derecho y sobre todo porque ahí puedes generar acciones para ayudar a personas en lo general, pero particularmente a las personas que están en situación de vulnerabilidad. Eh, el ejercicio del poder conlleva también abusos, arbitrariedades, y vemos cómo cuando algunos funcionarios, tanto el nivel municipal, estatal y federal, cuando llegan al poder se extralimitan, por no decir otra palabra, y entonces abusan de ese poder. Y la defensa de los derechos humanos lo que busca fundamentalmente es que el funcionario, el servidor público, actúe conforme dice la ley dentro de los límites que establece la ley. Cuando hay una extralimitación, entonces opera la defensa de los derechos humanos. Entonces me gustó mucho, hicimos varias acciones en esa Comisión Municipal de Derechos Humanos. Presenté varios reglamentos, un reglamento para regular el ejercicio de la prostitución en aquellos años, un reglamento para regular el deporte, un reglamento de la administración interior, algunos se aprobaron, otros se quedaron pendientes, pero lo más importante es la producción de reglamentación en ese momento. Luego ya tuve la oportunidad de ser diputada local, como tú bien lo refieres. Y ese tema muy interesante. Dame chance entonces, mira, vámonos por etapas, porque de verdad es que ha tenido una vida muy productiva en el ámbito de la política. ¿A los cuántos años te hiciste regidora? Como a los 24. O sea, ser regidora así súper joven, no es un asunto menor. Y ser de oposición menos. Exacto, no, y mujer, o sea, mujer. una tras otra. No. Pero vamos a platicar un poquito más con Luz, vámonos por las etapas de su vida. Estamos en este programa transmitiendo totalmente en vivo para ustedes desde el Hotel Emporio en la capital de Zacatecas, justo frente al Palacio de Gobierno. Y recuerde que en este programa Desayunando con vamos a desvelar algunas verdades y algunas mentiras que hay en torno a nuestros invitados. Vamos a una pequeña pausa comercial, no se vaya, síganos acompañando que aquí lo vamos a antojar a que desayune bien sabrosito. No nos tardamos, regresamos rapidito. Hoy los migrantes zacatecanos enfrentan una dura realidad. En los Estados Unidos, las políticas migratorias más estrictas generan incertidumbre. El temor de ser deportados o de no poder seguir apoyando a sus familias en México es constante. Muchos viven con la angustia de no saber si podrán continuar brindando el sustento necesario para sus hogares. El gobierno del estado de Zacatecas comprende esta situación. Más del 40% de las familias zacatecanas tienen un familiar al otro lado de la frontera, y lo que los migrantes envían no se limita al dinero. Ellos aportan trabajo, cultura, resiliencia y esperanza. Sus esfuerzos y sacrificios contribuyen al bienestar de sus familias y comunidades. Por esto, el gobierno de Zacatecas lanza el primer programa estatal para garantizar seguridad social a nuestros migrantes y a sus familias en México. Este programa incluye servicios como IMSS, Infonavit, pensión, atención médica y asesoría legal, que nuestros migrantes han ganado con su esfuerzo y dedicación. Este programa va más allá de la asistencia. Busca dignidad y justicia, asegurando que cada zacatecano, esté donde esté, sepa que su tierra no lo olvida. Zacatecas, Año del Bienestar. Estamos contigo, hoy y siempre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Alquimia TV. Pues como ya lo notaron, el día de hoy estamos desayunando en el Hotel Emporio y tengo aquí a mi lado a una persona, la verdad, muy valiosa para este espacio y muy valiosa para los clientes del Hotel Emporio. Él es don Rafael Gutiérrez, él es jefe de meseros y pues está aquí con nosotros porque nos va a platicar cuáles son las maravillas que vamos a encontrar si venimos a desayunar al Hotel Emporio. Hola, buenos días. Principalmente, o nuestro principal platillo es el buffet matutino. En él puede encontrar las 3 proteínas: asado de boda, arroz, frijoles, huevos, gorditas, tacos, quesadillas, enchiladas, lo que usted guste. Tenemos frutas, tenemos topping para sus frutas, lo que usted guste aquí lo tenemos. ¿Y desde qué hora podemos llegar a formarnos al buffet? Bueno, nosotros abrimos a partir de las 6:30 de la mañana y estamos hasta las 12:30 de mediodía. Ok. ¿Podemos hablar de costos? Usted dígame, nuestro buffet cuesta $3.25. Si usted presenta su credencial de lector, le hacemos un descuento, se lo dejamos en $2.90. Ah, qué bien, qué bien. Y en este buffet, ¿qué nos puede contar? ¿Hay platillos de casa? ¿Hay alimentos deliciosos que solo podemos encontrar aquí en Hotel Emporio? Bueno, nuestro platillo principal sería el menudo. El menudo, tenemos la yesca, que es el chicharrón prensado, y el asado de boda. Wow. Y el panecito que ahorita vi que iba Ah, circulando. Sí, tenemos pan recién horneado, tenemos el chocolatín, tenemos el croissant y tenemos el tutti, que es un pan de hojaldre con queso crema. Ay, qué rico. Amigos, o sea, de verdad ustedes no saben el sacrificio que uno hace aquí cuando está en vivo, porque huele delicioso. Acabamos de ver la charola de pan pasar y pues nosotros tenemos que seguir chambeando, así es que Sí, está haciendo... Sí, aparte tenemos 8 variedades de pan fijo, aparte del pan recién horneado. Y todo se hace aquí. ¿Y qué nos puede contar? ¿Cuáles son como los favoritos de la gente aquí en Zacatecas y cuáles de quienes nos visitan? ¿Sí hay diferencia? No hay mucha diferencia. Todo el mundo prefiere el pan recién horneado, las conchas, y los roles. Ese es el favorito de la gente. ¿Y de los guisos? El menudo. El menudo es nuestro platillo, sí, nuestro platillo estrella. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más nos puede contar, don Rafa? No sé, hay que reservar, nos aconseja, por ejemplo, llegar unos minutitos antes para luego no desesperarnos que si el lugar, las horas pico, no sé, ¿qué consejito le puede dar a nuestros seguidores para que cuando vengan su experiencia sea... Sí, yo les recomiendo reservar. De lunes a viernes pueden reservar cualquier hora, fin de semana por la afluencia. Hay que reservar a las 9 a más tardar, 9:30. ¿Sí? Nuestra afluencia fuerte es a las 7 de la mañana, toda la gente que se va a trabajar, y nuestra segunda vuelta es a las 9:30, 10 de la mañana. Ok, muy bien. Entonces estamos hablando de lunes a domingo, el buffet. De lunes a domingo, todos los días. ¿Y el horario es el mismo? Los 365 días, así es. Wow, qué gusto. Pues bueno, amigos, ya lo vieron, por favor consideren al Hotel Emporio como una de sus opciones, de verdad huele delicioso. Y bueno, pues por ahora le damos cierre a esta pequeña cápsula, pero nosotros vamos a regresar con don Rafa para que nos siga contando de las maravillas que ustedes pueden encontrar en este lugar, ¿sale? Así es que le cedo los micrófonos a Tania y a la doctora Luzma. Adelante. Regreso aquí en Desayunando con, y pues esta pausa a mí me sirvió para darle al panecito. Les dije que a mí me sonsacaron, ya me sacaron el antojo. Aquí mi querida consejera, hay que decirlo que hoy eres consejera electoral del IES después de un concurso. Quedaste, es un concurso nacional cuyos consejeros nacionales son los que entrevistan a los aspirantes, son los que los califican y son los que al final de cuentas deciden quiénes se quedan. Pero entrando en materia y para no cortarte la inspiración, en aquel tiempo estabas como regidora en la capital, muy jovencita, 24 años, de oposición,
joven, entre un mundo que todavía era de hombres. Digamos que ahorita Sí. ya esto de la igualdad sustantiva, La este, violencia. la violencia Política. política de género, o sea, eran todavía conceptos que no se acuñaban, Sí. pero que seguramente tú los padeciste en su momento. Sí, comentarte que particularmente tanto en el Ayuntamiento de Zacatecas como en la legislatura, sí fui objeto de violencia política de género, pero no se sabía que ese Que eso concepto era. porque todavía no se desarrollaba en Ajá. esa tesitura. Pero sí decirte que a pesar de todo eso, yo creo que cuando tienes el compromiso con la sociedad, cuando tienes claridad en los objetivos y sobre todo cuando actúas con apego a la legalidad, las cosas salen positivas o tienes buenos resultados. En ese lapso, la verdad es que aprendí mucho. Por supuesto, hicimos grandes acciones y siempre me gusta platicar esto porque esto es extraordinario. Resulta que un día llegan la supervisora de la zona de la Secretaría de Educación, particularmente de Educación Especial, con un maestro, Martín, que en paz descanse. Y ellos llegan y me dicen, oiga, ¿sabe qué? Queremos que nos ayude a conseguir la escritura de un centro para atención de personas con discapacidad que está en El Orito. Entonces, cuando yo reviso los expedientes de la Comisión de Obra Pública, veo que existe un punto de acuerdo que el ayuntamiento anterior le había donado, pero que no existía certeza que le perteneciera al municipio. O sea, dijeron que se los donaron, pero ¿dónde está el documento, Exacto, ¿no? la Exacto. prueba, algo? Entonces, yo les pido a las autoridades, la presidencia, a las autoridades pues que hagan la emisión de un documento para que ellos pudieran conseguir un recurso, porque fíjate que INSACE, este organismo que otorga los recursos para la construcción de escuelas, les había autorizado el primer recurso para construir las primeras aulas. Y decían, te vamos a dar el recurso, pero tráenos, aunque sea un acuerdo de cabildo donde diga que es tuyo. Claro. Y las autoridades no aceptaron. Entonces yo buscando entre los expedientes encontré el punto de acuerdo certificado. Okay. Y entonces yo se los di. ¿Cómo no? Y con ese está, se logró el ándeles. dinero. Después gestioné ante el gobierno del estado, ante la oficialía mayor del gobierno, que ellos hicieran la solicitud para pedirle a Coret, porque el terreno era federal. Y entonces yo, en mi estatus de regidora, vengo a Palacio de Gobierno, aquí enfrente, y vengo a hablar con el oficial mayor. Y todo, sí, pero yo soy regidora del ayuntamiento y tengo por un asunto muy importante y no me voy hasta que me reciba. ¿Quién era el oficial mayor en ese tiempo? ¿Roy Barragán? No era. Estaba Malia, el primer oficial mayor. Ahorita hacemos memoria, ahorita nos acordamos. Sí. Y entonces, pues ahí me esperé, me atendió y le expliqué la situación. Le dije, mira, es una escuela, primera escuela de educación especial en Zacatecas capital, porque solamente hay en Guadalupe, Me dice, les voy a ayudar. Y consiguió un oficio firmado por la gobernadora Amalia García, Ajá. que lo enviamos, porque a mí me lo dieron, yo lo llevé a Coret, y se hizo todo el trámite y conseguimos la escritura. Esa escritura se le dieron, no sé, 3 años después, yo ya no era regidora, me invitan precisamente a la inauguración de la escuela, y esa escuela existe, y atiende a cientos de niños que tienen discapacidad, desde bebés hasta los 14, 15. Oye, Luz, bueno, y cuando tú llegas a la regiduría y que traes muy enfocada esta parte de decir, yo quiero hacer cosas buenas por Zacatecas y desde donde estoy, creo que lo voy a lograr. ¿Y en tu casa qué te decía tu familia? O sea, ¿tu casa se quedó allá, tu familia, tus papás, hermanos? Sí, bueno, mis papás, mis hermanos, yo tengo 9 hermanos, cada quien tiene sus propias actividades, nadie participa en asuntos públicos, en la política, no, pues la verdad es que como me conocen y saben el espíritu de lucha que yo tengo, va a salir adelante. La verdad es que mis papás, mi mamá, mi papá, no te dijeron, no te metas, son cosas de hombres, tampoco no te dijeron por ese lado. No, bueno, acuérdate que luego en las familias, siempre cuando una persona está en este tipo de actividades, pues siempre hay algunas cuestiones, ¿no? Mi mamá decía, no pelees con el presidente. Le decía, no bueno, pero si hace cosas, mal... No le digas cosas. Okay. Dije, si hace mal, tengo que decírselo. La verdad, yo sí fui una opositora muy férrea del entonces presidente municipal. Yo me acuerdo en las sesiones de Cabildo, esas sí me llegó a tocar a cubrirlas, y sigue estando la sala de Cabildo en la presidencia municipal, y tal y como estaba la gran mesa, y yo me acuerdo que no había sesión en la que Luz no hablara, y hablaba
con tal propiedad, con tal fuerza férrea, y así como de que, ay, no, ¿qué va a decir? Yo veía la Sí. cara de los demás, ahora qué va a decir, porque no te quedabas callada, y me parece que sigue siendo esa tu Sí, imagen pero sobre todo dura, ¿eh? yo les decía, lo que sea bueno, lo que sea adecuado, lo que sea en beneficio del pueblo, de la sociedad, María de la Luz siempre lo va a aprobar. Pero lo que esté mal hecho, lo que vaya contra la ley y contra el pueblo, así lo presente el presidente municipal, voy en contra. Ese postulado o ese criterio lo apliqué en la legislatura, lo apliqué en la Comisión de Derechos Humanos y lo aplico en el Instituto Electoral del Estado, en el cual actualmente soy consejera electoral. Es decir, lo que esté apegado a la ley y que sea en beneficio de la sociedad, con mucho gusto, independientemente de quién provenga, si proviene del gobierno, si proviene de la sociedad, de quien provenga, hay que apoyarlo y hay que encauzarlo. Pero si es cosas contrarias que van a perjudicar a la sociedad, María de la Luz nunca estará de acuerdo y votará en contra cuando se tenga que votar. Y sí estás consciente de que la gente que te conoce sabe que eres dura, que eres estricta, que el concepto que tenemos todos de ti es justamente eso, de que no te quedas callada y que sí dices las cosas sin pelos en la lengua. Sí, sí creo que la gente sabe que María de la Luz Domínguez es una mujer con mucha Carácter. fuerza, con mucho carácter. ¿Eres enojona? ¿Eres renegona? No soy enojona, pero sí tengo muy claro que cuando estás en un cargo público o en una actividad, tienes que actuar con mucha honestidad y con mucha congruencia. No puedes decir en lo corto una cuestión y en lo público otro. Tienes que haber congruencia en el pensar y en el actuar. Eso me lo enseñaron a mí a lo largo de mi formación académica y también a lo largo de mi formación política. Nuestros líderes del partido, el licenciado Les Barajas, el licenciado Félix Vázquez y otros personajes, siempre nos enseñaron a nosotros los jóvenes. Hay que tener palabra en la política, hay que tener palabra en el ejercicio público y que esa palabra vaya acorde con el cumplimiento de la ley. Porque hay muchas historias en donde ves a personajes que públicamente dicen una cosa, pero en lo corto hacen otra. Y eso es incongruente, pero también afecta la credibilidad y también afecta la confianza ciudadana. Y eso no es correcto. No, y aparte, pues si tienes palabra, realmente es lo único tuyo, es lo único que tienes, es lo que puedes hacer valer y es lo único que tienes ante todo mundo, ¿no? O sea, sí, hacer valer tu palabra. Y sobre todo que esa palabra vaya aparejada del cumplimiento de la ley. Entonces, fíjate que cuando yo estuve en la legislatura, todos los acuerdos que se tomaron con los diputados y diputadas de distintas fracciones, yo siempre, si eran buenos, los sostenía, por supuesto. O sea, no era porque soy de oposición y me opongo a todo. No, fíjate que en ese momento yo fui también muy opositora contra el gobernador de ese momento y cuestiones inapropiadas, ilegales, yo siempre las voté en contra. Pero cuando llegaban iniciativas de ley o reformas del mismo gobernador o de algunos diputados y diputadas que eran buenas para el desarrollo de Zacatecas, yo siempre las aprobé. Porque, como tú lo dices, ser oposición no significa estar en contra de todo. Ser oposición significa señalar con mucha contundencia y puntualidad los errores de los gobiernos, las violaciones a la ley que hagan los gobiernos, pero cuando hagan propuestas y mecanismos en favor de la gente, los tienes que aprobar, porque lo que deben hacer los funcionarios, los servidores públicos, los diputados, diputadas, etcétera, pues es hacer lo que la ley les autoriza para que el pueblo esté mejor, para que la sociedad se mejore, tenga desarrollo y progreso. Elías Barajas es tu padrino, es tu mentor, es de las principales figuras que tienes en tu carrera política. Sí, y también otros personajes en su momento que estuvieron participando con nosotros en la formación de ese partido. Yo le tengo un profundo respeto al licenciado Elías Barajas, un profundo reconocimiento, es un personaje... ¿Tienes amistad todavía con él? Sí, y con muchos otros personajes. Con el licenciado Félix Vázquez, por ejemplo, que también estuvo de dirigente del partido, que fue diputado local. Académico de la UAS. Es académico de la universidad. Hay muchos otros personajes que también todavía sigo a nivel local, a nivel nacional. Y el objetivo fundamental de ellos es que en su momento formaron a muchos jóvenes. Estos dos personajes, la verdad es que han hecho mucho por Zacatecas en sus distintos ámbitos y han dado muestra de congruencia política. Y creo que eso nunca está de más, independientemente
de los años, de las etapas. Creo que a veces es muy importante que haya congruencia política Claro. en distintos ámbitos y particularmente en México. De cuando empezaste a hoy, ¿qué ha cambiado en tu pensamiento político después de todo lo que has vivido? Bueno, lo que ha cambiado es que de manera muy clara tengo mayor conocimiento, porque me he preparado, porque he tenido grandes experiencias, pero mi pensamiento sigue igual. Si sigue igual, ¿Por ¿tú qué? sigues así férrea en lo que Sigo decías? yo firme y contundente en mi misma postura. Creo que cuando haces una actuación con mucha responsabilidad y con mucho compromiso con la sociedad, no Ajá. debes de olvidar, en los cargos que tienes, que te los da la sociedad, ya sea a través del voto popular o a través de la designación, es para que ayudes a construir un mejor Zacatecas, a construir un mejor México. Y para ello, pues necesitas actuar conforme a la legalidad y también conforme a los intereses de la sociedad. Hay gente que se pierde y creo que por eso luego a veces los acusan de incongruencia. De mi parte, no. Yo te digo, milité en un partido por 13 años, no hubo condiciones políticas para continuar con esa militancia y entonces renuncié públicamente cuando concluí mi ejercicio como diputada en el Teatro Calderón, por allá por el año 2013. Entonces un personaje de aquí zacatecano fue a mi informe, fueron muchos personajes, pero ese en particular se acerca y me dice, Dinos quién, el nombre. me dice, ahora es cuando empieza su desarrollo profesional, algo así. Entonces, la verdad es que sí, después de esa experiencia como diputada, me dieron oportunidad en otros espacios y he aprendido muchísimo y he ayudado a personas en lo particular, a grupos en lo colectivo y a la sociedad hasta el máximo de mis capacidades. Y puedo decirte que lo he hecho con esta firmeza que siempre actúo. A lo largo de tu trayectoria política, pues has tenido que tomar decisiones muy importantes y conforme ha pasado el tiempo, pues te has preparado para poder tomar esas decisiones. Claro. Pero cuando empezaste, que tuviste tu primer encargo como representante popular, ¿qué hiciste? ¿Qué decisión tomaste de la cual te arrepientas hoy? Que dijiste, tú, la regué, pero la regaste porque no conocías, porque te dejaste llevar, porque te manipularon, o sea, ¿qué hiciste de lo cual digas hoy así como que válgame Dios de la vida? No, de ninguna. Muy Todas las orgullosa decisiones orgullosa que yo he de todo. tomado, las he pensado, las he analizado, las he contratado con la ley y he dicho, voy por aquí. Aunque te cueste la represalia política, aunque te cueste... O sea, no ha habido nada que golpeteo digas tú, híjole, mejor no hubiera hecho eso porque ya me traen. Magistrada. ¿Nada? No, y mira que me ha tocado estar en muchos espacios. Bueno, estuve de regidora, estuve de representante ante el INE, ante el IES, estuve como diputada y me tocó tomar muchas decisiones, pero todas las decisiones analizadas, pensadas y sobre todo con una determinación. Y te voy a poner un ejemplo. En su momento presentaron una reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública y ese gobierno decidió quitar facultades a ciertos organismos públicos descentralizados. Los convirtieron en órganos que pertenecían a una secretaría. Y eso a mí me pareció un retroceso en la administración pública. Lo denuncié, me subí a tribuna y lo señalé. Incluso hasta casi me golpean en tribuna mis compañeros diputados, algunos, pero no desistí. No te retrataste. Claro en que ningún no, momento. nunca me he retratado. Y las cuestiones que le he dicho a diputados, a funcionarios, a gobernadores en su cara, las vuelvo a sostener y si lo ponen enfrente se los voy a decir por qué. ¿Se acuerda de? Pues se lo reitero. Porque casi, mi actuación, casi... sí, porque mi actuación no es a título personal, no es a conveniencia o en interés personal. Mis actuaciones y mis decisiones son en función de la ley y de la sociedad. Y en ese momento me pareció muy grave que le quitaran que eliminaran la figura de organismo público descentralizado al 6, la institución que atiende a las personas con discapacidad, el de juventud, y bueno, un montón. Querían quitarle a las mujeres, nada más que las mujeres se organizaron y entonces fue cuando se creó la Secretaría de las Mujeres, pero muchos querían quitar al Instituto de Migración y entonces yo hablé con los migrantes y me fui a Estados Unidos y hice una convención. Por supuesto, ellos la organizaron, yo los acompañé a Las Vegas.
¿Para qué? Juntamos a los clubes, a las federaciones, y el gobierno también fue. Y entonces les expusimos por qué no se podía eliminar el Instituto de Migración, porque se requería una reforma constitucional previa, y además por la importancia de todo lo que aportan los migrantes a Zacatecas. Y fue cuando se construyó, bueno, permaneció el Instituto de Migración. Después me corresponde trabajar en el gobierno del Estado, Secretaría General de Gobierno, y platicando con el entonces titular de Migración, le propusimos al gobernante en turno crear la Secretaría del Zacatecano Migrante. O sea, no solamente no se eliminó el instituto, sino que hoy en día es Secretaría del Zacatecano. A raíz del empuje que dijiste tú, vamos organizando la sociedad, o sea, los sectores deben defenderse. Sí, y debe haber voces colectivas, Tania. Y las asociaciones civiles y los grupos y las organizaciones sociales deben fortalecerse, porque cuando una persona sola exige su derecho ante los gobiernos o ante las autoridades, pues a lo mejor no tiene un peso tan importante, pero si lo hace ya un grupo bien organizado, un colectivo, el impacto es distinto. Entonces yo soy muy convencida que tenemos que promover en la sociedad la organización social, los colectivos y fortalecerlos. Así es, pues siempre lo hemos dicho, la sociedad civil organizada es parte fundamental para que los gobiernos hagan o dejen de hacer cosas para el beneficio colectivo. Pero seguimos aquí platicando con Luz. Vamos a otra pequeña pausa comercial. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo Desayunando con Luz Domínguez desde El Emporio. Regresamos rapidito. Bueno, pues estamos de nueva cuenta aquí con don Rafael Gutiérrez. ¿Está bien que le diga don Rafael? Es más fácil. Bueno, porque, híjole, me estaba contando unas historias, unos chismes bien sabrosos ahorita que nos estábamos preparando para regresar con ustedes, y aprovecho pues para hacerlo aquí en vivo para que ustedes también se enteren. Les cuento que Hotel Emporio, además de ser famoso por sus maravillosos buffets y porque es el elegido casi siempre que hay eventos internacionales, y no es que siempre, que hay eventos internacionales aquí en Zacatecas, pues bueno, por aquí han desfilado estrellas como Pablo Milanés, Francisco Céspedes, Armando Manzanero, Arjona, muchos, Richard Kleiderman. Ay, me decía de Chicago, que también aquí Chicago aquí se quedó. De hecho, Chicago extendió 3-4 días más porque estaban muy a gusto. Wow. Y sí, de todo. Ha habido mucha gente. Normalmente cuando es el festival cultural todos se quedan aquí. Sí, aquí tenemos a todos ellos. Claro, porque decía usted que entre que se sienten a gusto y entre que pueden apreciar el festival y pueden correr. Nada más atraviesan la calle y claro. Todo bien. A ver, entonces, ya que tocamos ese tema, cuéntenos, ¿alguna anécdota con las fans o los fans? O sea, ¿ha sido, no sé, algún momento como el más difícil, el más problemático, el más memorable? ¿Qué nos puede contar al respecto? No, tuvimos un artista americano, pero no sé el nombre. Él nos pidió cosas muy especiales, nos pidió 3 tipos de agua, nos pidió tabla nueva, cuchillo nuevo, extractor nuevo,
naranjas orgánicas, limas orgánicas, limones orgánicos. Fue yo creo que el más especial. De hecho, le tuvimos que buscar el agua en Aguascalientes porque aquí no la encontramos. Entonces, en esos casos ustedes es, sí señor, permítanos y a correr y a correr a conseguir. buscar, sí, sí. Sí. La naranja y el limón lo encontramos en Jerez, La en naranja una y el pequeña limón huerta orgánico. familiar, sí, sí, sí. Porque sí, son muy especiales algunos de ellos. Sí, wow. Y de los fans, ¿ha habido fans desastrosos? ¿Ha habido fans, no sé, que ustedes han dicho, ay, Dios mío, ya tienen aquí tantas horas? No sé, ¿qué nos puede contar al respecto? Sí, lo bueno es de que tenemos seguridad interna y muchos vienen con seguridad, pero sí gente que está en la puerta esperando que se asome, que salga, Sí, me y imagino. están Sí. toda la mañana, toda la tarde hasta que sale el espectáculo. ¿Ha habido gente que se quede a dormir aquí afuera? No, a ¿No? dormir no, pero de que están a las 9 de la mañana esperando a ver si va a ser un ensayo, a ver si vas a desayunar. Muy bien. Hemos tenido gente todo el día en una mesa con café y pan, esperando Esperando. a ver si viene a desayunar, sí. Ok. Y bueno, también como orgullosa zacatecana, debo decir que para mí pues el Hotel Emporio pues ya es parte, ¿no? Es como parte de la arquitectura, de la cultura de todo. Entonces, Ujú. ¿qué nos puede contar sobre la historia de este hotel? En cómo empezó este negocio, no sé si se sepa si tenga esa información, ¿cuándo empezó a ser Hotel Emporio? Bueno, el edificio es un hotel del siglo XVIII, ¿sí? Era un hostal en aquel entonces. Luego después fue un hotel de un grupo de zacatecanos, el Hotel Reina Cristina. Lo compra Radisson, después lo adquiere Continental Plaza y desde hace 24 años es Hotel Emporio, Hotel Emporio. del Grupo 10. Wow. ¿Y de casualidad ustedes tienen como algún álbum de fotos y, o sea, como que se ve ahí esa historia, esa trayectoria, no? No, nosotros no, como tal no. A lo mejor la administración o a lo mejor en México pudieran tener Ay, qué fotos sería maravilloso de también. remodelaciones, de fachadas, porque la fachada cambió. Ok, Cambió cuando se hizo de Reina Cristina a Radisson, cambió la mitad de la fachada para hacerla uniforme. ajá. ¿Y luego volvió a cambiar con Emporio o se quedó ya No, con esa? Emporio nada más remodelaciones internas. Entonces tenemos, Habitaciones, pisos, baños, todo eso cambió. wow, entonces, ¿esta fachada es de hace cuántos años? ¿24? ¿20? No, más, ¿Más? mucho más. Sí, sí, mucho más. No sé, 50, 60, tal vez más. Tal vez más. Híjole, no, pues la verdad es que es toda una experiencia, no solo gastronómica, no solo como de, ¿cómo decirlo? De relaciones humanas, ¿no? Por el tacto que tienen Sí, ustedes claro. en atendernos a todos nosotros. Pues bueno, amigos, esto fue un poquito sobre Hotel Emporio para que se animen y si está en sus manos, vengan a desayunar con nosotros, todavía seguimos aquí. No se va a arrepentir. Sí, es porque el buffet termina A las 12:30 de mediodía. a las 12:30. Bueno, pues ahora cedemos los micrófonos a Tania. Muchísimas No, al gracias. contrario, muchas gracias. Gracias. Qué gusto Bienvenido conocerlo. Gracias. y adelante con el pan. Pues ya seguimos aquí con ustedes en Desayunando con Luz Domínguez desde el Emporio. Luz, que luego le atinamos al invitarte aquí, que luego eres muy, muy fan de la comida de este Sí. lugar, eres clienta asidua. Aquí luego suele haber mucha gente todos los días porque hay buffet, pero estuve escuchando por ahí a los meseros diciéndole a la gente que luego los esperan porque esto del buffet se va a extender a las comidas y a las Pues muy cenas, bien. entonces pues ya creo que ya nos vamos a venir a dar una vuelta en las tardes A la o en hora de las la comida. noches. Deja que lo anuncien con total propiedad para Muy venir, bien. pero por lo pronto ahorita en el desayuno está todo ya muy rico y estamos esperando que se nos acabe ahorita el programa después de echar el chalecito muy a gusto y muy sabroso. Oye, Luz, platícanos alguna de las anécdotas que hayas vivido desde tus tiempos como regidora, como diputada, de los cuales ahorita que ya tenemos esos conceptos ya construidos de violencia de género y otro tipo de conceptos de qué es lo más difícil que se te ha hecho de ser
mujer de ser servidora pública y de tener un cargo de representación popular? Bueno, fíjate que sí me ha tocado y me tocó a lo largo de estos años actitudes muy machistas y Y no se han acciones. erradicado. No, por eso desde el Instituto Electoral como consejera electoral estoy muy comprometida con impulsar la paridad de género y particularmente las acciones necesarias para la prevención de la violencia política contra las mujeres, porque lamentablemente muchas las siguen padeciendo actualmente regidoras, síndicas, presidentas municipales, diputadas locales o bien personas que participan en partidos políticos y que desean hacer una carrera política, pero no les abren las puertas o les hacen algunas cuestiones que se encuadran dentro de la violencia política de género. A mí me ha tocado a lo largo de mi trayectoria profesional padecerla, pero como yo soy una mujer con un espíritu de lucha, nunca me he dejado y nunca les he permitido que esas acciones me impidan el ejercicio de mi función. ¿Alguien te ha amedrentado, te han amenazado? Bueno, sí me han amenazado y muchas veces. Aquí una vez en el Emporio, no voy a decir quién, pero una persona, oiga, le voy a decir al gobernador que no quiso. Y yo, con el espíritu de una mujer joven, pues dígale. O sea, quizás otras personas y en otros tiempos pudieran haber contestado otras. Yo contesté en ese momento así y ahora lo volvería a hacer. Sí, o sea, porque no fue que hayas actuado por la imprudencia No. de la juventud, por No. desconocimiento, o sea, ¿no No. te dio miedo en ningún momento? Nunca me ha dado miedo las actuaciones que hago porque las hago con mucha conciencia y apegados a la legalidad. Yo creo que cuando la ley te respalda tienes la fuerza moral de decir no, pero además siempre he dicho mis argumentos, o sea, fundado y motivado por qué no tomo esa actitud, esa acción o esa actitud, o siempre lo he hecho. Entonces, yo creo que en este momento es muy importante promover en las mujeres no solamente en las que están actuando en política, sino en las mujeres en general, que conozcan plenamente cuáles son sus derechos humanos en general. Y que también es importante promover en ellas la formación, la capacitación, la preparación. Cuando una mujer tiene un sueño, tiene una esperanza, tiene un proyecto, es posible que lo logre siempre y cuando se prepare, siempre y cuando estudie, se capacite, pero también desde el Estado le brindemos las herramientas necesarias para que no sea víctima de violencia política por razones de género o de violencia en general por razones de género. Porque este tipo de conductas machistas, misóginas, las vemos no solamente en el ámbito político, lo vemos en la academia, lo vemos en las empresas, es decir, en los centros de trabajo. Y muchas mujeres, para no tener problemas, para no perder el trabajo, para no perder el espacio político, pues prefieren ceder antes que denunciar. En este momento, desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, yo he pedido y he solicitado que en la área que tiene que ver con los temas de mujeres, pues se promueva de manera permanentemente, no solo en las regidoras, en las síndicas, sino desde las universidades públicas, el conocimiento de los derechos políticos de las mujeres y de los derechos humanos. Cuando tengamos una mujer empoderada con el conocimiento claro de a dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer para poder hacer posible su proyecto político, profesional o empresarial, entonces, aunque se enfrente con obstáculos, ella podrá superarlos denunciando a las instancias competentes. En este momento, cuando una mujer es víctima de violencia, puede denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, ante la Comisión de Derechos Humanos, cuando se trate de esa violencia cometida por servidores o servidoras públicas, puede denunciar, por supuesto, hacer la patente ante el Instituto Electoral cuando se trate de mujer que ejerce un cargo público o ante el Tribunal Electoral de Justicia de Zacatecas. ¿Por qué debe saber qué instancias puede denunciar? Porque si no tiene el conocimiento de esas herramientas, pues las mujeres simplemente son amedrentadas y no debemos permitir que las mujeres sean amedrentadas y menos por esta visión machista que no reconoce a las mujeres en igualdad de circunstancias que los varones. Y también justamente porque traías como que esta idea de la defensa de los derechos, fuiste a dar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos como presidenta y en 2 periodos. Sí, fíjate que cuando yo termino mi participación en un partido político, luego me invitan a trabajar en la Secretaría General de Gobierno y me tocó hacer una de las cuestiones que más me agrada y que más disfruto, que es la de hacer leyes. Yo como diputada presenté 50 proyectos de ley.
su gran mayoría se aprobaron. Entre ellas una reforma constitucional para reconocer el Internet como un derecho humano. Hice reformas a la Ley de Derechos Humanos para homologar el marco jurídico que le da cauce a la gran reforma en materia de derechos humanos. Presento una ley de entrega-recepción y muchas más. Me invitan a la Secretaría General del Gobierno y ahí yo hago 50 proyectos de ley junto con un equipo, por supuesto, a quien le reconozco y desde aquí les agradezco. Y de esos, en su gran mayoría fueron aprobados por la legislatura. Me tocó hacer la ley de transparencia, por ejemplo, en su momento, la ley de construcción, que todavía está vigente, y muchas más. Y cuando yo estoy en esa etapa, se lanza una convocatoria para elegir al presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Yo reviso los requisitos, yo veo que cumplo con los requisitos y dije, yo sé de derechos humanos, me inscribo y bueno, gracias a las señoras y señores diputados, que además a muchos los conozco y los he conocido a lo largo de mi trayectoria profesional, me dan su voto y su confianza y me eligen como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 2016 al 2019. Y luego en 2019 voy y les pregunto, ¿consideran que pudieran apoyarme para un segundo periodo? Y me apoyaron. De todos los partidos políticos. ¿Sabes quiénes fueron los primeras personas que me apoyaron para mi reelección o mi elección consecutiva? Las mujeres diputadas. De todos los partidos. Del PRI, del PAN, de Morena, de todos los partidos. Porque yo lo que les señalé es, ustedes saben mi trabajo, ustedes saben mis criterios, y ustedes saben de manera específica que el objetivo fundamental era la protección y defensa de los derechos humanos de las personas, independientemente de cualquier circunstancia. Así ejercimos el cargo con mucho compromiso y dando siempre al máximo de nuestras capacidades. Bueno, Luz, y si tú no hubieses sido política, que hubieses tenido una actividad en el servicio público, ¿qué te hubiera gustado ser? ¿En algún momento no quisiste ser, no sé, hermosa, No. otra cosa, Fíjate algo? que a mí me apasiona el derecho. Si me dices, o me preguntaras, ¿qué te gustaría estudiar? Yo volvería a estudiar derecho. Yo creo que es una de las carreras más importantes y más trascendentes porque a través en la vida de esa carrera tú puedes ayudar a las personas. Tú puedes enfrentar con instrumentos jurídicos mecanismos para defender a la población de las injusticias, de las arbitrariedades. Y entonces, pues yo volvería a estudiar Derecho. Pero sí y volvería incursionaste en los medios, ¿eh? me O sea, volvería así como que, a ver, sí, y me espérame. volvería a dedicar a eso. Y me hubiera gustado mucho y seguramente en algún momento la carrera judicial es muy interesante. A mí me gusta mucho. En la Comisión de Derechos Humanos, eso era una parte de mi trabajo. Una vez que estaban integrados los expedientes, a mí me tocaba revisar y resolver si procedía o no procedía una recomendación de derechos humanos con estrictos controles de constitucionalidad y legalidad. Entonces, prácticamente hacíamos una especie de sentencias en esas recomendaciones. Entonces, esa labor me gusta mucho. Pero sí, también los medios de comunicación me gustan. Pero ahí esa parte, pues Sí. no te apasionó tanto como para seguir por ese camino. Bueno, déjame decirte que yo he incursionado en muchos medios de comunicación. En el 2000 me correspondió hacer el primer programa de radio en la XFP Radio Alegría. Ándale. Y en esa estación de radio empecé a hacer una colaboración, todavía estoy en esa colaboración, la hago los lunes, ya tengo más de 13 años participando con XFP Radio Alegría, gracias a la invitación de don Fernando Díaz Alonso, que en paz descanse, de su hijo Fernando y sus demás hijos, que sigo en el medio. Pero mira, me tocó hacer colaboración en NTR, en CISAR, en Estéreo Plata, he estado en B15 y estuve 3 años, del 2001 al 2004, en una estación de radio de Fresnillo que se llama la XEYQ. Ah, sí, yo estuve trabajando en esa radio hace muchos años, Sí, válgame con Dios. el buen amigo Benjamín Moctezuma, él conducía un programa de Noticias en la Mañana. Yo todos los días entraba a hacer mi reporte de noticias de lo que pasaba en la legislatura y en muchos otros medios. Estuve también haciendo un programa en Canal 9, estuve haciendo colaboraciones en Televisa. Entonces, la verdad es que no he dejado de participar en los medios. Actualmente estoy escribiendo una columna y estoy participando en radio los lunes y lo hago con el ánimo de aportarle a la gente información. Por ejemplo, estas últimas semanas he estado hablando de las reformas a la ley de amparo y lo que significa, de las reformas muy trascendentales y muy importantes y que yo considero que es uno de los
los aspectos más importantes que ha presentado la Presidenta de la República, y me refiero a la ley contra la extorsión. Fíjate Algo que importante. se presentó una reforma constitucional para modificar la Constitución, valga la redundancia, para que el Congreso de la Unión pueda tener la facultad de emitir una ley general contra la extorsión, un tema fundamental para la pacificación del país. Entonces me da la oportunidad de estudiar temas, de analizarlos y luego presentárselos a la gente para que conozca de manera muy sencilla los temas jurídicos que luego a veces son un poco complicados para la gente. Así es, pues bueno, nosotros ya estamos prácticamente en el cierre de nuestro programa, Luz. Ya nos aventamos una hora, quieras que no, mira, una horita, pero la verdad es que ya hace hambre y aquí el olor de la comida es el que nos está Sí, sí. poniendo así como que pelos de punta para decir a qué horas la tripa chica se está comiendo a la grande. Es un gusto y un agasajo platicar Sí, contigo. muchas gracias. Yo creo que nos vamos a echar otro chat, Yo pero ya creo que sin sí. cámara porque va para largo. Sí, y aprovechar solamente para decir esto. Una de las experiencias más extraordinarias para mi vida profesional y personal ha sido presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. En ese espacio ¿Qué es yo lo que sí, más te ha gustado? sí, es extraordinario. ¿Por qué? Porque ahí me dediqué a ayudar a gente, a personas en lo individual y en lo colectivo de las arbitrariedades del poder. Y me tocaron casos muy complejos, pero que los resolvimos siempre apegados a la norma y generando y buscando que hubiera una reparación integral. Y hay muchos casos extraordinarios. Yo quiero reconocer la labor de muchas de las personas que laboran ahí, porque lo hacen con mucho compromiso, con mucho entusiasmo y con un espíritu de servicio. Hay muchos casos, pero yo solamente pongo de ejemplo un caso que me pareció extraordinario, y es el caso que logramos que un joven que fue asesinado en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de nuestra recomendación, logramos que se iniciara una carpeta de investigación, que se vinculara a proceso a las personas que estuvieron implicadas, que hubiera una reparación del daño y una disculpa pública, tanto del fiscal, del gobernador, de los funcionarios, y eso fue lo que a la familia le dio mucha tranquilidad, que se disculparan ante la sociedad porque su hijo era inocente totalmente de todas las circunstancias, y creo que ese tipo de satisfacciones son los que yo me llevé, pero sin lugar a dudas es un trabajo extraordinario. Y el otro tema que a mí me apasiona mucho es el derecho electoral, las elecciones. Ya estoy en este trabajo, estoy aportándole mis conocimientos, mi esfuerzo, y yo creo que se necesita una revaloración de los institutos electorales en el país, porque han contribuido enormemente a la construcción de la democracia en Zacatecas y en los estados de la República. Muy bien. Los institutos electorales han hecho posible que los gobernantes de hoy tengan legitimidad democrática. Si un gobernante existe y está en funciones ahorita, es porque hubo un proceso electoral que organizó un instituto electoral. Entonces se le debe reconocer al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas su trabajo, su esfuerzo, dedicación, y yo les envío un saludo a mis compañeros y compañeras del Instituto Electoral por todo el trabajo tan extraordinario que han hecho en los procesos electorales, y que gracias a este trabajo hoy tenemos autoridades y pueden gozar de legitimidad democrática. Pues así es, todavía le cuelga un poquito Sí. al trabajo de consejería en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a Luz Domínguez, pero necesitamos cerrar ya nuestro programa y me gustaría hacerte unas preguntas concretitas que las puedas contestar con 2, 3 palabras a lo mucho. Vamos por ahí. Mujer, Fuerza, mascotas, protección, familia, lo más importante, el estudio, fundamental. medios de comunicación, Un espacio extraordinario para la difusión y el lograr el derecho a la información. iglesia, Respeto, fe. importante para cada persona. Pues así con palabras muy concretitas. Y finalmente comida. Necesaria para vivir. Un gusto tener aquí a Luz Domínguez. Nosotros tenemos que terminar ya este programa, no sin antes agradecer las atenciones y facilidades al Hotel Emporio por darnos la oportunidad de transmitir en vivo desde aquí, desde su restaurante. ¿Se nos fue el gerente o no está el gerente? Porque estaba por aquí el gerente Oscar Nava, apenas que lo íbamos a invitar a que saliera aquí a cámara.
que saliera aquí a cuadro para agradecerle de manera personal, pero no, eso no, nos No impide complica. que les demos No, no, ahorita el claro. agradecimiento en persona. Claro, por supuesto, pero bueno, pues Y con abrazo, además. lo íbamos a invitar. Pero pues es un gusto que haya estado por este programa Desayunando con Luz Domínguez desde el Emporio Zacatecas. Recuerde que usted puede ver este programa ya transmitido un poquito más adelante a través de todas nuestras plataformas en YouTube, en Instagram, en Facebook. Estamos como alquimia.tv y esa es nuestra plataforma principal. Usted se mete ahí y va a encontrar noticias nacionales, internacionales, por supuesto locales, que van a ser de su agrado. Y ahí va a encontrar un link con todo el reel de nuestros programas para que usted pueda verlos otra vez. Ahí te encargamos, Claro que ayúdanos a difundir también como una buena mujer demócrata, participativa de la sociedad, los lugares zacatecanos, los esfuerzos que hacen los empresarios zacatecanos para resaltar los beneficios, las bellezas de toda nuestra entidad. Luego nos vamos a ir a los municipios. Allá en municipios, si usted, amigo empresario, tiene un restaurancito, algo que desee promocionar, invítenos, nos damos una vuelta. Muchas gracias, Luz, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y gracias al medio de comunicación. Creo que estos espacios contribuyen no solamente a dar a conocer a los personajes, sino también, lo más importante, las ideas y los compromisos que tenemos con Zacatecas y los zacatecanos, zacatecanas. Muy bien, pues muchas gracias. Esto fue Desayunando con Luz Domínguez desde el restaurante del Emporio. Nosotros nos vemos otra vez el próximo lunes y por la tarde no se le olvide que tenemos una programación ya lista para que usted nos vuelva a acompañar. Muchas gracias, que tenga muy buenos días. Provechito.